Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo 10. Como habíamos dicho en el módulo anterior, vamos a presentar hoy un ejemplo en el cual hacemos uso de la instrucción sí dentro de otras instrucciones sí. Este es un ejemplo un poco más complejo y esperemos que quede bien claro. Vamos a elaborar un algoritmo en el cual vamos a leer 3 datos numéricos enteros. Esos 3 datos vamos a llamarlos A, B y C. El objetivo de nuestro algoritmo es que imprima los 3 datos ordenados en forma ascendente. Es decir, si leemos 3 datos, que A valga 3, B valga 7 y C valga 5, nuestro algoritmo deberá imprimir A, C, B. Primero la A, que es el menor dato, luego la C, que es el siguiente, y por último la B, que es el mayor dato. Este algoritmo, considero yo, merece un análisis especial. Vamos a hacer un análisis de cómo es que vamos a elaborar nuestro algoritmo y con base en ese análisis vamos a escribir un buen algoritmo. Unas instrucciones que ejecuten exactamente esa tarea de acuerdo al análisis que hemos hecho. Consideremos entonces lo siguiente. Hemos leído 3 datos que hemos llamado A, B y C. Nuestro objetivo es imprimirlos en orden ascendente. Lo primero que vamos a hacer es comparar A con B. Cuando nosotros comparemos A con B, pueden suceder 2 cosas. Una, que A sea menor que B, y la otra, que A sea mayor que B. Vamos a considerar la primera situación. Si A es menor que B. Si A es menor que B, tiene una implicación. Eso implica que cuando nosotros vamos a escribir nuestros 3 datos, hay que imprimir la A antes que la B. Y si nosotros queremos imprimir la A antes que la B, solamente nos falta por determinar en cuál posición va a quedar la C. Entonces, si la A es menor que la B, las posibles impresiones serán A, B o C. A, C, B. Y tercero, C, A, B. Esas son las 3 posibles formas con las cuales podemos escribir A, B y C cuando se cumpla la condición de que A sea menor que B. La A siempre hay que escribirla antes que la B. La A hay que escribirla antes que la B. La A hay que escribirla antes que la B. Por consiguiente, debemos ocuparnos en cuál sitio es que debe quedar la C. Vamos a ocuparnos de en cuál sitio debe quedar la C. Si A es menor que B, vamos a comparar B con C. Y cuando nosotros comparemos B con C, ¿qué puede suceder? Que la B sea menor que la C. Si la B es menor que la C, entonces, caso 1. Este es el caso 1.
Por aquí ya hemos identificado que la A es menor que la B. Hay que imprimir la A antes que la B. Y si la B es menor que la C, entonces habrá que imprimir A, B, C. ¿Qué pudo haber sucedido acá? Pudo haber sucedido de que la B no es menor que la C. O sea, si la C es menor que la B, si la C es menor que la B, o sea, la C deberá ir antes que la B. Y como la A tiene que ir antes que la B, debemos comparar la A con la C. Si C es menor que B, lo que debemos hacer es comparar A con C. Y cuando comparamos A con C, si la A es menor que la C, estamos en el caso 2. Hay que imprimir ACB. Si la A no es menor que la C, estaríamos en el caso 3, donde hay que imprimir CAB. Esa, considero yo, es la mejor forma con la cual usted podrá determinar, en caso de que la A sea menor que la B, en cuál orden es que debemos escribir. A antes que la B está garantizado, puesto que la A es menor que la B. Y para determinar en cuál posición debe quedar la C, primero se compara B con C. Si la B es menor que la C, el problema está resuelto. Escribimos A, B y C. De no haber sucedido eso, tenemos que comparar en qué orden deben quedar A y C. Y para ello comparamos A con C. Ese es el análisis que nosotros efectuamos en el caso de que A sea menor que B. El otro caso que puede suceder es que esa primera condición que hemos controlado, de que la A menor que la B, que esa condición sea falsa. Si A menor que B es una condición falsa, significa que B es menor que A. Y si la B es menor que la A, entonces, cuando escribamos los datos, la B deberá quedar siempre antes que la A. Veamos entonces cómo sería nuestro análisis para ese otro caso. La primera comparación que efectuamos fue A con B. Aquí estamos planteando nuevamente esa comparación. Antes habíamos hecho el análisis de nuestras instrucciones cuando la A fuera menor que la B. Si esa condición es falsa, significa que la B es menor que la A. Y cuando la B sea menor que la A, significa que las posibles impresiones deberíamos escribir siempre primero la B y luego la A. O sea, las posibles impresiones serían BAC, BCA, o CBA. ¿Cómo identificamos cuál de esas tres posibles impresiones es la que hay que efectuar? Comparar A con C. Si nosotros comparamos A con C, puede suceder
que la A sea menor que la C. Si la A es menor que la C, de una vez obtenemos el primer caso de impresión. Primero se escribe la B, luego la A y luego la C. La B antes que la A es menor que la C quedará en último lugar. Si la A es mayor que la C, entonces, ¿qué es lo que debemos comparar? Debemos comparar B con C, porque aquí lo que tenemos ya, la B siempre debe estar antes de la A. ¿Qué nos falta por definir? ¿Cuál de las dos queda primero? ¿La B o la C? O sea, si A es mayor que C, comparar B con C. Cuando comparamos B con C, ¿qué puede pasar? De que la B sea menor que la C. Y si la B es menor que la C, entonces procedemos a escribir BCA. Y si la B es mayor que la C, lo que procedemos a escribir es CBA. Entonces, teniendo en cuenta este análisis que tenemos acá, vamos a describir nuestro algoritmo en el cual agrupemos el análisis que hemos hecho. Nuestro algoritmo, vamos a llamarlo ordena tres datos, va a tener, en definición de variables, vamos a tener tres datos de entrada. Esos tres datos de entrada los llamamos A, B y C, van a ser numéricos enteros y vamos a escribir las instrucciones que reflejen este análisis que hemos hecho acá. Procedamos entonces a escribir nuestro algoritmo. Llamémoslo algoritmo ordena tres datos. Comencemos definiendo variables. Las variables que definimos las estamos llamando A, B y C. Las cuales serán numéricas y de tipo entero. Escribimos el inicio para nuestro algoritmo. Y comenzamos leyendo los tres datos, A, B y C. La comparación, la primera comparación que haremos será comparar A con B. Preguntemos si A menor que B. Si esa condición es verdadera, ya sabemos, hay que imprimir la A antes que la B. Preguntemos si la B es menor que la C. Si la B es menor que la C, nuestra escritura será ABC. De lo contrario, ¿qué significa este de lo contrario? Significa que la B no es menor que la C. Vamos a colocar acá como un comentario de que la C es mayor que la B.
aquí vamos a tener las instrucciones que se ejecutan cuando esta condición B menor que C sea falsa. De lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comparar A con C para saber cuál se escribe primero, si la A o la C. Preguntamos si la A es menor que la C. Si la A es menor que la C, el orden de escritura será ACB. De lo contrario, habrá que escribir la C antes que la A. Escriba C, A, B. Fin de este sí. Y fin de este otro sí. Aquí, en esta parte del algoritmo, estamos considerando la situación en que la A es menor que la B. Es decir, que la A se escribirá siempre antes que la B. Y con estas instrucciones simplemente hemos determinado el sitio en el cual debemos imprimir el dato de la variable C, si A menor que B. De lo contrario, significa que la A es mayor que la B. Y si la A es mayor que la B, significa que las tres posibles impresiones son: hay que escribir la B antes que la A. Y deberemos determinar en cuál posición queda la C. Entonces, si la B es menor que la A, vamos a preguntar aquí si la A es menor que la C. Y si la A es menor que la C, escriba B a C. Hay que escribir la B antes que la A y la C quedará en último sitio. De lo contrario, habrá que determinar cuál se escribe primero entre la C y la B. Si la B es menor que la C, escriba B, C, A. De lo contrario, la C deberá escribirse antes que la B. Escriba C, B, A. Fin sí. Fin sí. Y fin sí. Y en este algoritmo que hemos escrito ahí, hemos plasmado todo el análisis que hicimos anteriormente. Aquí faltaría el fin correspondiente a este inicio, el sí con su correspondiente fin, el sí, el sí, el sí y el sí. Ese es un algoritmo entonces ya un poco más complejo de lo que es la utilización de la instrucción sí.
y en el cual es absolutamente necesario utilizar la opción de lo contrario. Así hemos llegado al final de este módulo 10. En el próximo módulo trataremos la otra instrucción correspondiente a la estructura decisión, que es la instrucción casos. Muchas gracias.